¿Se oye al fondo? Sí. Vale. Bueno, la conferencia en teoría íbamos a hablar de los niños índigo, pero yo me he planteado que hablar de los niños índigo hoy en día es un poco limitado, porque desde que surge lo que son los niños índigo hasta ahora han pasado tantos años que ya hay muchos que son adultos, por tanto el título le he puesto Índigos, Cristal y Arcoiris, colores para una nueva era, porque ya no hablamos exclusivamente de niños, estamos hablando también de personas adultas, adolescentes, evidentemente siguen habiendo niños que van naciendo, pero ahora el panorama es muchísimo más amplio. ¿Qué es? Bueno, cuando planteamos esta conferencia, yo decidí que iba a hablar, en lugar de soltar un montón de datos, desde algo mucho más personal. La experiencia de una madre intentando educar a un índigo. Entonces, cuando he empezado a ver datos, como tampoco sé si todo el mundo está familiarizado, conoce algunos términos, pues sí que es verdad que quiero definir algunos términos para que todos sepamos un poco de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de New Age, de nueva era, obviamente todo el mundo entiende que es un movimiento, unas líneas de pensamiento, quizás un poco pastiche, que se mezclan un montón de cosas, pero tenemos que ver qué es lo que nos lleva a la nueva era o qué es lo que define la nueva era. Por un lado, hay una serie de momentos astronómicos o astrológicos, que es la precesión de los equinoccios, que nos define ciertos acontecimientos estelares que de alguna manera influyen en nuestras vidas. Luego los iremos viendo un poquito más detenidamente. Por otro lado, movimientos ocultistas y espirituales son los que empiezan a hablar en cierta época de nueva era. Y esto que nos suena tan nuevo, tan de hoy en día, tiene muchísimos más años de lo que nos parece. Por lo menos tiene 2 siglos, aunque sean 100 y pico años, en los cuales ya desde 1800 y algo, finales del 1800, se empieza a hablar de un cambio de era, de que se percibe que está habiendo cambios. Luego tenemos que tener en cuenta que esos cambios se están viendo en un cambio de conciencia de las personas, lento, paulatino, y por otro lado tenemos cambios sociales a través de todos estos cambios de pensamiento que están teniendo las personas. De hecho, momentos claves de ese cambio de era donde se manifiesta es a partir de la Segunda Guerra Mundial, con, por un lado, a la finalización, la Declaración de los Derechos Humanos, que hasta entonces no había una conciencia de que el ser humano tenía unos derechos para todos, sin distinciones, y por otro lado los movimientos hippie, que recogen muchas de las ideas de los movimientos teosóficos y de otro tipo de movimientos, y traen unas ideas totalmente pacifistas que hasta entonces no se habían visto como movimiento social. Y hoy en día no podemos sustraernos de los cambios tecnológicos que estamos teniendo tan grandes
y lo que nos lleva a una globalización de ideas, de pensamiento, y que se distribuya muchísimo más todas las ideas. ¿Qué es una era astrológica? La Tierra tiene un eje en el que gira, es un eje imaginario, pero es a través de donde gira, y ese eje pues no está recto, tiene, me parece que son 27 grados de inclinación. Ese movimiento de inclinación hace que la Tierra gire, pero como giraría una peonza en su movimiento. Y cuando se desplaza en el movimiento que tiene el eje, va describiendo un movimiento astrológico que se llama precesión de los equinoccios. Es lo que se llamaría un año estelar o año platónico. Ya en eras muy antiguas se habían se había observado que el eje iba haciendo que pasáramos desde la estrella Vega o desde Sirio a la constelación, a la polar, que es la que tenemos ahora en el cénit o en el centro. Y ese movimiento va haciendo que el eje de la Tierra, igual que nosotros, el Sol va pasando por cada una de las constelaciones del anillo de constelaciones que es el zodiaco, el eje va pasando también por cada uno de esos signos. Pero a diferencia de cómo nosotros nos movemos, que por ejemplo pasamos de Acuario a Piscis, el movimiento que hace el eje es retrógrado, es en dirección inversa, lo cual quiere decir que vamos recorriendo la constelación, pero lo vamos haciendo, o sea, el cinturón de constelaciones, pero lo vamos haciendo al revés. La última era que hemos tenido, por la que hemos pasado, era la era de Piscis, y ahora estamos entrando en la era de Acuario. Entre era y era hay aproximadamente unos 2100 me parece que son 2148 años lo que tarda de pasar de era a era, y el total de años que tarda en dar la Tierra la vuelta son 2776 años, es decir, para volver al punto en el que estamos ahora tendrían que pasar 25.776 años. Con lo cual, evidentemente estamos hablando de periodos de tiempo bastante largos, pero en las tradiciones antiguas se entendía y se sabía en qué estábamos, en qué era estábamos. De hecho, es muy curioso que en Egipto la gran esfinge es un león que representaba la era de León. Después vemos en los templos de Karnak otras esfinges que son carneros, que es la era de Aries. Es decir, ellos han ido teniendo conciencia de esos procesos de cambios de era, con lo cual tampoco es nada nuevo que vayamos pasando cada 2000 años aproximadamente de una era a otra. Habíamos comentado que por un lado tenemos esa idea de que vamos pasando de era en era, y en cada era evidentemente hay una serie de características que nos pueden marcar por el signo astrológico en el que es cada una de las eras. Ha habido movimientos como los teósofos que ya empezaron a hablar de ese cambio de era alrededor del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y curiosamente, donde quiero extenderme un poquito más, es la concepción que tenía Aleister Crowley también en ese periodo de Onix. En su teoría, en Telema, comenta que ha habido, de momento, 3 eras importantes. La era de Isis, donde el concepto, el gobierno era mucho más de las mujeres, era más femenino, en la época, digamos, que llamamos de la época de las cavernas, donde la diosa, la gran diosa madre, era lo más importante que había. Todo el mundo conocía a la diosa madre. Pasado ese eón, entramos en el eón de Osiris, y ese eón de Osiris llegaría hasta lo que es la era de Piscis, y es la entrada del patriarcado, donde
los dioses desplazan a las diosas para tomar el control, y es la concepción de lo masculino sobre lo femenino. Él hablaba de que estaba a punto de acabar la era del león de Osiris y le sustituiría el león de Horus. El león de Horus es el hijo y sería un león marcado por el niño. Curiosamente, hemos empezado a hablar de los niños índigo, de los niños cristal, de los niños arcoiris. Ya independientemente de que sean adultos o que sean, que sean niños, adolescentes o adultos, independientemente siempre hablamos de los niños. Y a mí me llama mucho la atención de que sea la era, o que él hablaba de la era del niño, el niño que venía a romper, curiosamente, y a deshacer lo que había creado su padre. Venía a cambiar para que entráramos en el siguiente eón, que sería el eón de Mat. Mat es la diosa de la justicia, viene a cambiar los parámetros para entrar en una era mucho más justa, mucho más sabia, mucho más equilibrada. La primera persona que empieza a hablar de los niños índigo es una vidente, Nancy Ann Tate, que después escribiría, por si queréis tomar nota, lo he puesto ahí, Entendiendo la vida a través del color, que es un libro que publica en 1982 a través de sus observaciones. Ella tenía la capacidad de observar el aura de las personas, el color de las personas, y se dio cuenta de que dentro de que el aura tiene un montón de colores que pueden cambiar dependiendo de los estados de ánimo, dependiendo de la salud, dependiendo de la edad de la persona. Había un color fijo que no cambia, y es el que llamó color de vida. Ese color vendría a marcar la función o el aprendizaje o la lección que la persona tiene que hacer en una encarnación. Por tanto, ella observó que había una serie de colores, y cada uno de los colores correspondía con una serie de patrones. También pudo observar que en esta época estaban empezando a desaparecer dos colores, el color fucsia y el color magenta. Pero a la vez intuía que si estaban desapareciendo dos colores, tendrían que aparecer dos colores nuevos, pero ella desconocía qué colores eran. Por la época de 1980, ella empieza a detectar que hay unos niños que están naciendo que tienen un color que ella nunca había visto, el índigo. Y es la primera persona que habla de los niños índigo, que traen ese color. Hasta entonces no se conocían ni cuáles eran sus cualidades, ni qué era lo que iban a aportar. Pero ya empezaban a verse esos niños con ese color de vida que era el índigo. Los colores físicos y naturales son el magenta, el rosa, el lavanda y el naranja, y son personalidades o personas que realmente vienen a vivir el mundo físico o el mundo material, a experimentar a través de lo material. Y es lo que hemos tenido realmente hasta ahora. Es decir, la gente se preocupaba mucho más de tener bienes materiales, de hacer cosas de forma material, pero la intelectualidad o la espiritualidad eran para unos pocos. Los colores que se dedican a la vida mental, al trabajo de la mente, a descubrir a través de la mente, son el amarillo, los marrones, los verdes. Los colores de vida espiritual es el azul y el violeta. Y después hay unos que son los flotantes, que son el color índigo y el cristal. Les llaman flotantes porque realmente su función no es una función fija, es una función rompedora, son una función de cambio de estructuras. Hay que entender que cuando estas personas entran
entran con una energía, que es la energía de la era de Piscis, una energía bastante densa, bastante obsoleta, con una serie de estructuras muy cerradas, muy piramidales, donde hay alguien que dirige, unos pocos más que están ahí y al final la masa. Esas estructuras las llevamos sociales, las llevamos mentalmente establecidas y ellos vienen a cambiar esas estructuras, a romper esas estructuras. Os había comentado antes, y quería, por si alguien no conoce lo que sería el aura es la energía de los distintos cuerpos, es decir, tenemos que tener en cuenta de que tenemos un cuerpo físico y una serie de cuerpos energéticos. Esos cuerpos energéticos tienen colores asociados dependiendo de la función o del nivel en el que están, pero a la vez tenemos otro montón de energías que son electromagnéticas, caloríficas. Todo el sistema energético nuestro forma un huevo alrededor nuestro, que es lo que llamamos aura, pero cuando queremos estudiarla hay que ir como decapándola, ¿no? Como haciendo capitas, estudiándola, pero en general sería un huevo de colorines, de muchos colorines que fluctúan. Pero habría un color que predomina, que sería el color de vida, que es el color con las lecciones que hemos aprendido y con las lecciones que traemos para esta encarnación. El aura va a ir cambiando, es fluctuante los colores y depende mucho pues, de cómo estamos emocionalmente. Si yo estoy muy enfadada, posiblemente mi aura predomine el color rojo. En cambio, si estoy totalmente pastelosa, empalagosa, enamoradísima, mi aura puede tener grandes cantidades de color rosas o verdes. Puede ser que esté en un proceso creativo y en mi aura haya un montón de pintitas plateadas. Es decir, el estado en el que está una persona va a influir en el color o en los colores que hay en su aura, aunque haya ciertos colores que sean más o menos fijos. La salud, es decir, si yo estoy sano, normalmente los colores pueden ser muy brillantes, se perciben como colores casi transparentes, brillantes, pero una persona que está enferma, que está decaída, que tiene poca energía, posiblemente sus colores sean más apagados o más oscuros. Por tanto, la salud también, es decir, las personas que tienen la capacidad de ver el aura pueden saber el estado de salud de una persona por el color de su aura. Influencias del entorno, es decir, si yo estoy relajada o si tengo un punto de estrés por ciertas situaciones, también va a hacer que ciertos colores de mi aura se vean alterados. Y la edad. Los niños no tienen los mismos patrones de aura que tendría una persona adulta o que tendría un anciano. Van cambiando según la edad. Otra de las personas o otro de los grupos que empiezan a hablar y digamos que son los que de alguna manera lanzan y dan un boom al movimiento de los índigos es Lee Carroll con las canalizaciones que hace de una entidad que se llama Crión. Las primeras canalizaciones empiezan en 1890 y la primera publicación de esas canalizaciones es en el 1993. A día de hoy hay como 13 libros ya publicados de canalizaciones en el que esta entidad pues va dando una serie de información sobre la evolución que está teniendo el planeta y cómo está afectando a la población en general y al planeta en sí este cambio de era y lo que podemos más o menos se supone que esperar de ese tipo de cambios. Pero como no es el tema de la conferencia, lo que quería es un poco que simplemente nos centráramos de dónde viene o por qué surge, o cuando hablamos de los índigo o de los cristal, a qué nos estamos refiriendo. Y realmente nos estamos refiriendo a todas aquellas personas que han ido naciendo
o por lo menos se han ido percibiendo a partir de los años 80. Posiblemente en épocas anteriores ya hubieran personas que tuvieran un color índigo, un color cristal, igual que todavía algunas veces se encuentran esos colores fucsia que han ido desapareciendo, porque el cambio no es pongo una línea, a partir de aquí estás en una hora, paso y ya estoy en otra, sino que se van solapando y van siendo cambios paulatinos y normalmente de masa crítica. Es decir, empieza a haber uno, luego vienen dos o tres, luego vienen... Y cuando ya hay una masa crítica es cuando se nota el cambio, pero previamente se está preparando el cambio y el cambio va a ir de una forma paulatina. Los niños índigo. Los niños índigo, los que empezaron, la función de los índigo es venir a preparar el terreno del cambio que se está produciendo de era. Y sobre todo, su camino o su función es preparar y proteger a los niños cristal. Son los guerreros, son los que vienen a romper las viejas estructuras, son los que vienen a enfrentarnos con esas estructuras, a cuestionarnos, a plantearnos el qué estamos haciendo. Son realmente... ellos tienen un sentido de realizar. Vienen conociendo lo que son y están aquí y se sienten dignos de estar aquí, no piden permiso para entrar. ¿Dónde te has ido? Un poquito más abajo, estábamos aquí, en las características. ¿Por qué te has ido aquí? Tienen una sensación, o ellos saben que merecen estar donde están y por tanto no tienen ningún problema de autoestima, es decir, no van a ser personas o niños que tengan problemas de autoestima, de decir, jo, no. Ellos están y si te molestan, te vas tú, pero ya no. Ellos saben que están en el sitio donde tienen que estar. Y evidentemente no tienen ningún problema de autoestima, no tienen problemas de decir qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que les gusta. No toleran las disciplinas, las rutinas, siempre y cuando no tengan una explicación, no tengan un sentido lógico, no tengan una utilidad. No son niños con los que les digas, recoge eso, y te dice, ¿por qué? Porque sí, porque lo he dicho yo. No es una forma con la que vas a conseguir que hagan algo. Normalmente tienes que explicarlo, pues mira, porque está en medio, si pasa alguien, puede tropezar, se puede caer, y entonces pues podemos tener un problema, es mejor que lo recojas. Tienes que darles razonamientos, tienes que explicarle por qué deben hacer las cosas. Si no, directamente van a enfrentarse contra el sistema, porque en su naturaleza está romper, cuestionar y hacernos pensar. Rechazan las cosas que tienen que ponerte, por ejemplo, lo típico de tienes que estar en la cola, y ellos eso es como que no pueden estar seguidos, es una pérdida de tiempo hacer cola. Entonces, una de las cosas que yo quería plantear en esta es esas experiencias que tienes cuando te enfrentas con un índigo. Yo recuerdo que, como muchas veces me he ido a trabajar, dejé a mi hija, pues debía tener por aquella época entre 3 años y medio o 4 años, pues con mi amiga, que era la que la cuidaba y la recogía del colegio, y se los llevó al parque. Estaba mi hija y sus 2 hijos, y estaban un montón de niños jugando en los columpios, y había una cola de niños esperando para montar en el columpio. Y mi hija directamente, mi amiga estaba sentada en el banco con otras madres, y vio que mi hija se iba directamente a la cabeza de la cola. Dijo algo que ella no oyó, y ningún niño protestó. Se puso a hablar con el niño que estaba en el columpio, el niño se bajó, ella se subió, y ningún niño protestó. Y yo diciendo, pues a mí me gustaría saber
ese sistema de persuasión, porque sería muy interesante, sobre todo cuando tienes prisa, y decirle a la orquesta delante, oye, mira, es que yo tengo que ponerme porque sí. Pero es esas cosas que dices, y además, si nosotros protestamos cuando alguien se nos pone delante, imaginaros los niños. Pues allí no pasó nada, ella se columpió, se fue. Es decir, son esas formas que tienen un poco de hacer las cosas que yo vengo y aquí estoy. Les dices que no a algo, no te van a discutir. Bueno, vale. Y a los 2 segundos estás haciendo lo que querían que habías dicho que no. Lo típico de, cómprame una piruleta. No. Bla, 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 bla. Podríamos hacer no sé qué y tal, y le estás diciendo, vale. Y de pronto, cuando te paras con el vale, dices, se la estoy diciendo que sí, que le había dicho hace 2 minutos que no compraba la piruleta. Se buscan las vueltas. Tienen una inventiva, tienen una capacidad de buscar atajos, de soluciones a los problemas que se les cuestiona, que a veces a ti que vas con un pensamiento quizás más lineal porque es lo que nos han educado, de pronto te dejan diciendo, si yo no había dicho que no, porque ahora estoy diciendo que sí. Te ha argumentado las cosas de tal manera, te ha enredado de tal manera que cuando te quieres dar cuenta estás accediendo a algo que no tenías pensado. Era lo que decía, muchas veces se encuentran formas de hacer las cosas que a nosotros no se nos ocurriría y nos da la impresión de que son rebeldes, que son, ¿cómo diría la palabra? Indisciplinados, no tienen tampoco tienen un sentido del castigo o de la culpa. Es decir, tú les dices, recoge esto, te dicen que no, bueno, muy bien, pues te quedas castigado y te llevas a tu habitación y dejas de ver la tele porque no estás recogiendo las cosas. Las respuestas de mi hija era, bien, a jugar con las muñecas. ¿Cómo puedes castigar así a alguien? Te has quedado sin ver la tele. Pues bueno, me voy a jugar con las muñecas. No puedes. No tienen sensación de castigo, entonces es muy difícil. ¿Qué es lo que nos hacen? Realmente cambiar nuestras estructuras de educación. A nosotros nos han educado que si no haces las cosas te castigan y ni siquiera te alaban o te premian cuando tú haces las cosas, porque lo normal es que si tú las haces bien es porque es tu obligación, y si no las haces, entonces cuando tienes un castigo. No, pues ellos, ese sistema educativo no les funciona. Tienes que buscar otras miles de alternativas para conseguir que ellos colaboren, para conseguir que ellos hagan las cosas, pero de motus propio. No vale la coacción con ellos, no vale decir, si no haces esto, tienes un castigo, porque no sienten que ellos están haciendo algo mal, lo están haciendo de otra forma, lo están haciendo de una forma diferente, tienen una forma de pensar bastante distinta. Son bastante combativos y muchas veces vamos viendo que son unas características que a veces la gente pondera, o fíjate, es un índigo. Son verdaderamente a veces insoportables porque no sabes qué hacer con ellos. Tú no tienes recursos, a ti no te han educado para enfrentarte con este tipo de niños o con este tipo de personas, y entonces todos tus sistemas no funcionan, te ves totalmente desamparado a la hora de hacer. Si chillas, malo, si regañas, malo, si intentas dar un azote, malo. No hay una forma, tienes que empezar a generar situaciones creativas a la hora de educar, tienes que intentar que colaboren contigo, que sean tus aliados, no puedes enfrentarte con ellos. Y cuando son muy pequeños y no razonan, porque cuando tienen una edad corta es difícil razonar con ellos, y sobre todo desde tus patrones que tienes aprendidos, de lo que a ti te han enseñado. Es como que no tienes argumentos que darles, y entonces te sientes verdaderamente impotente, no tienes cómo hacer. También son niños muy inquietos, son niños que no paran, que están haciendo 40.000 cosas a la vez,
rayan la hiperactividad. De hecho, a muchos se les diagnostica erróneamente trastorno de la atención y hiperactividad. Creo que son niños que necesitan mucha actividad física, necesitan muchos estímulos, necesitan que se les dé mucha información. Son muy tecnológicos, la tecnología para ellos han nacido en una era tecnológica, entienden la máquina de unos niveles que nosotros no entendemos. Son intuitivos y empáticos con las máquinas, cosa que a nosotros no nos pasa, tenemos que aprender. Entonces, a veces, en lugar de intentar tratarles a ellos patológicamente, lo que tenemos que hacer es readaptarnos nosotros a una forma nueva de ver el mundo. El mundo está cambiando y o nosotros cambiamos o nos extinguimos. Una de dos. Una de las cosas que es muy curioso es que el color o el patrón de vida, aunque venimos con él determinado de nacimiento, porque hemos pactado lo que vamos a hacer, nuestro trabajo personal, nuestra forma de enfrentar, nuestra forma de cambiar, puede cambiar nuestro patrón. De hecho, hay mucha gente que no ha nacido índigo, pero a través de su trabajo personal, de meditaciones, de acciones, de sintonización, está cambiando su patrón de vida y está volviéndose índigo. Cada vez vemos que la gente, aunque todavía está muy dormida, es más inconformista, no acepta las normas tan fácilmente, es más contestataria, pero no es revolucionaria, de forma que eran antaño, sino es más, no estoy de acuerdo con el sistema y hay que hacer cosas nuevas. Y la gente busca alternativas, busca distintas formas de solucionar los problemas. Ya no es el hecho de, bueno, hay un problema y me voy a manifestar solo en contra del problema. No, es decir, hay un problema, no lo resuelven los demás, voy a buscarme yo mis soluciones. De forma ingeniosa, de una forma diferente, de una forma autónoma. Y cada vez, cuando alguien hace, pues, no sé, por ejemplo, gente que empieza a aunarse para crear aldeas ecológicas, pueblos donde la educación de los niños es más integral, cada vez se va viendo, todavía muy poquito, pero se van viendo esas soluciones en las que dices, bueno, el sistema no funciona, yo me voy fuera del sistema, no me voy a enfrentar directamente con él y voy a crear soluciones nuevas, formas en que la gente puede autoabastecerse, vuelve a aprender a estar más en comunicación con la tierra, a sentir más los pulsos de la naturaleza, a integrarte más en la naturaleza y a resolver desde lo natural todos esos problemas que nos ha generado esta sociedad en la que nos hemos metido. Nos ha ofrecido muchas cosas, pero también nos está ahogando. Entonces ahora lo interesante sería aprender de lo bueno que nos han podido dejar e integrarlo en un nuevo cambio, en un nuevo paradigma, que es lo que están buscando los niños índigo. Tenemos los cristales. Cuando la vidente famosa, que no me acuerdo el nombre, Ante o algo así, empieza a ver los colores, ella le faltaba un color, no había visto nada más que comenzó a ver los índigo, pero ella sabía que debería haber un color, posiblemente más, porque habían desaparecido dos colores, deberían incorporarse dos colores más. El color que ella no había visto es lo que nosotros llamamos ahora los niños cristal. Sus características son la siguiente generación que vienen de, muchos de ellos son hijos de padres índigo, y son niños con una característica diferente. Son muy similares a los índigos porque también vienen a cambiar, pero vienen desde la integración, desde el amor. Ellos no son guerreros. Igual que los índigos son los guerreros, los que vienen a romper, los que vienen a combatir, son combativos, estos son amorosos, son integradores, son sanadores de alguna manera, son líderes, pero que aunan. Sus características les hacen que sean
También su forma física, la forma de los índicos es mucho más atlética, mucho más activa, mucho más de moverse, por eso tienen esos problemas de hiperactividad, porque necesitan moverse en un mundo en el que hemos parado, donde todos estamos metidos entre cuatro paredes, o estamos metidos en una ciudad donde los niños no salen al parque, no pueden jugar. Ellos necesitan gran actividad física cuando no les estamos ofreciendo eso, y entonces claro, generan problemas. Son niños que además te lo cuestionan todo, y hay muchos padres, pues eso les cuestionan mucho, más fácil tratarles, y de esa manera pues se acabó el problema. Con los cristal no son tan activos físicamente, son mucho más tranquilos, son mucho más de razonar, más de pensar, más de dialogar. También son muchísimo más reservados. Otra de las características que se encuentran en ambos, en los niños, tanto cristal como índigo, es que no se integran bien en las estructuras sociales, porque solo están cómodos con aquellos que tienen su mismo patrón de vibración, con los que tienen sus mismas inquietudes. No socializan bien con los viejos patrones, con las personas que están apegadas a lo material, o que lo material es solo su eje de vida, el conseguir un mejor trabajo, conseguir una mejor casa. No lo entienden y no les interesa. Entonces necesitan personas que les ofrezcan retos intelectuales, que les ofrezcan sensibilidad, arte, teatro, poesía. Necesitan cosas que les llenen el alma, no necesitan cosas materiales. Es mejor para ellos una caricia, un cariño, un abrazo, que el que les traigas un regalo. De hecho, mi hija era muy curiosa, porque lo típico que todo el mundo hace, pues en la época de Navidades, compras regalos. Y la preguntabas, ¿y tú qué quieres? No sé, regalos. Sí, pero bueno, ¿habrás alguna cosa que te guste más? No sé, tendrás unos patines, una muñeca. No, regalos. La daba igual. Disfrutaba más abriendo los paquetes que lo que había dentro del paquete. Aunque le pusieras una piedra, no importaba. Lo importante era abrir los regalos, no tenían ningún misterio. Un cumpleaños, pues lo típico. Selene, ¿qué es lo que quieres para tu cumpleaños? Flores. Vale, pero sí, del jardín, unas flores. Claro, me fui a la floristería, le compré un ramo de flores enorme. Una niña de 6 años me pedía un ramo de flores. Es decir, son cosas que no te planteas, no son los niños de quiero el juguete fulanito. Aprenden después, dentro de la sociedad, claro, aprenden a pedir, pero sus primeros impulsos no es pedir cosas materiales. El siguiente cumpleaños, claro, le regalé un jardín de estos de interior, porque las flores se mueren. Necesitan algo que les haga vibrar, que les haga sentir, que necesitan el amor, el cariño, más que las cosas materiales, más que los apoyos materiales. No tienen no son excesivamente egoicos en ese sentido de quiero un muñeco, quiero no sé qué, quiero el último de no sé cuántos. ¿Qué más cosas podemos decir de los cristal? Una cosa muy curiosa entre los índigos y los cristal. Normalmente entre ellos se reconocen muy fácilmente y suelen tener rápidamente una atracción de amor increíble. Cuando un índigo y un cristal se juntan, es algo impresionante. Es como que se enamoran el uno del otro. Y siempre verás al índigo defendiendo al cristal. Ante cualquier situación, se vuelven terriblemente protectores. De hecho, mi hija, tenemos una amiga que tiene un niño, ahora tiene como unos 5 años, y es que cuando están juntos no existe. ¿Cuándo va a venir la tata? Llega todo el mundo, saluda,
ha llegado la tata y ya no hay absolutamente nadie para ellos. Son también muy tecnológicos, muy inteligentes, muy dados. El crío desde muy chiquitito empezó a manejar el ordenador. Su mejor juguete era el ordenador y claro, él no sabía leer y escribir, pero ya enseguida empezó a detectar los emoticones y tenía un Facebook, y a través del Facebook te mandaba sonrisitas, corazones, y te comunicabas a través de muñequitos, y tú le olías una sonrisa y enseguida empezabas a ver que te empezaban a llegar emoticones. Es decir, son niños muy inteligentes, tienen una capacidad de aprendizaje muy rápida. Este crío es curioso porque empezó a hablar en español, en inglés, y ahora está aprendiendo griego. Y tiene una capacidad de asimilación que es increíble el cómo aprenden. Pero son realmente los niños de la nueva generación, todos tienen esa capacidad, todos están con ganas de aprender, con ganas de que les enseñemos, pero que les enseñemos de manera diferente, que no seamos con estos sistemas aburridos de aprenderte la lista de los Reyes Godos. No les vale la lista de los Reyes Godos, quieren aprender desde la experimentación, desde el toquetear, desde desmontar, de entender las cosas, pero de una manera muchísimo más práctica. Disfrutan que los lleves a la cocina y les enseñes a hacer pan, o que les enseñes a hacer una pizza, o participar de las cosas que estás haciendo. Y desde ahí les puedes explicar lo que quieras, cómo se siembra, pero desde algo que ellos vean realmente práctico. El aprenderte algo que no les sirve de momento para nada, no lo entienden. ¿Y esto para qué? ¿Qué puedo hacer con esto? Después sí, una vez que empiezan a integrar sus conocimientos rápidamente, empiezan además a tener soluciones bastante creativas ante problemas, y a veces cosas que a ti ni se te hubiera ocurrido cómo poder resolver esa situación. Evidentemente tienen una mente bastante abierta a la hora de hacer. Y de los nuevos niños, yo no conozco ninguno, no puedo hablar de experiencias porque no me he encontrado, son los nuevos niños arcoíris. Se dice que vienen sin karma, que son altamente espirituales, son realmente sociables, igual que índigos y cristal. Solo se relacionan con los que son de su misma vibración, o con los que están en sintonía con ellos, y son bastante antisociales. Hay gente que es que no y no. Mi niño de pequeño iba corriendo, lo típico, se caía, lo normal de cualquier adulto que lo va a levantar, y entonces miraba con una cara, pero tú no, mi mamá. Y en cambio había otra persona que de pronto se paraba y como si la hubiera conocido de toda la vida, y tú diciendo, madre mía, un día de estos me la llevan, porque el susto de madre de un niño pequeñito que se ponga a hablar con una familiaridad con alguien que desconoce, a ti te asusta, pero al final terminas empezando a confiar en sus instintos, en cómo ellos conocen las personas. Hay personas que no les caen y a la larga, con el tiempo, te demuestran que esas personas en tu vida no, y te la juegan. Puede ser más tarde o más temprano, pero alguna te la hacen. Y en cambio, cuando hay alguien que dice sí y lo acepta, ya puedes tener problemas a lo mejor, pero sabes que esas personas van a permanecer en tu vida de una forma bastante fiable. Es decir, tienen un instinto para conocer a las personas muy interesante. Y los arcoíris son sanadores. Se les llama arcoíris porque traen la energía de todos los rayos, de todos los colores, para poder integrar, para poder sanar. Y tienen otra cualidad muy interesante. Ya no vienen a romper, vienen a integrar, vienen a catalizar las energías. Donde ellos están, si hay una desarmonización de la energía, ellos intentan armonizarla.
la armonizan con su propia energía. No vienen a romper los viejos patrones, empiezan a armonizar. Pero también es verdad que los otros dos son los que les abren camino. Si no hay índigos, no hay cristal que les abran camino, ellos por sí solos no pueden hacer su labor. Y bueno, pues hasta aquí más o menos las cosas que así de pronto se me ocurren. Si tenéis preguntitas o alguna cosa... ¿Pero se sabe qué es este lado de arcoíris? Quiere decir que hay alguien... Claro, hay alguien que ya los ha visto. ¿Hasta qué punto? Yo no me he encontrado con ellos, no te lo puedo decir. No he encontrado patrones de gente de esa manera. Sí que es verdad, he observado los índigos, he observado los cristal, pero no he coincidido o no he tenido el poder entrar en contacto con los arcoíris. Quizás a lo mejor mis nietos, no lo sé. ¿Cómo se les reconoce? Quiero decir, aparte de las características que son, esas características podrían entrar en personas que no sean índigos. ¿Hay alguna característica específica que sí, haga efectivamente, que se les reconozca? Efectivamente, son características que puede tener una persona, pero es que lo que hablábamos, hay muchas personas que hoy en día están haciendo ese tránsito, es decir, están evolucionando espiritualmente de manera que también se están haciendo índigos, porque puedes nacer índigo porque ya han venido con ese plan de vida, o tú puedes cambiar tus características. Hay personas que no han nacido índigos, pero a través de su trabajo espiritual, a través de su propia evolución, están, porque lo que se trata es de que haya una masa crítica para que haya un cambio de conciencia planetario global. Por tanto, cada vez más personas se van sumando a esas características. Quizás cuando son pequeños, cuando son bebés, una de las cosas que tienen es esa mirada antigua. Tienen una mirada... Los niños que parecen viejos. Es que hay niños que parecen viejos. Sí, pero no viejos. Parecen ancianos. Es que no es tampoco anciano, porque el anciano no tiene... es decir, hay personas que las ves que son ancianos, pero los ancianos suelen a veces tener la mente muy, muy cerrada, muy anclada a sus costumbres. No, es la sensación de antiguo, de conocer cosas que a veces no sabes cómo un niño puede decirte ciertas... Ahora, una mirada sabia. Una mirada sabia, efectivamente, y profunda, como que viene de muy atrás, pero no en el sentido, porque hay a veces que dices, pues parece un viejo, pero de lo resabio, de lo... No, de como que trae un conocimiento bastante interesante. Mi amiga, la madre del niño Cristal, pues cuando conoció a mi hija, pues se llevan 8 años de diferencia, la primera vez que conocí a mi hija, pues se hicieron amigas rápidamente. Además es muy curioso porque estamos en un puente de edad en que mi amiga es bastante más pequeña que yo, pero bastante mayor que mi hija, y es amiga de las dos. Es una situación muy curiosa que antes no se daba. Antes la gente era los de su edad y te relacionabas con el grupo de los que era de tu edad. Ella se interrelaciona con personas de cualquier edad, le da lo mismo personas adultas que niños. Y entonces se hizo amiga de ella. Estábamos en una cafetería y había que bajar unas escaleras para ir al baño. Entonces le dijo, es que a mí me da yuyu bajar, ¿te vienes conmigo? Y la otra, bueno, venga, yo te acompaño, van las dos al baño, y cuando llega al baño le dice, ¿y tú qué piensas de la reencarnación? Y la otra se quedó así como diciendo, no puede ser que una niña de 8 años me esté preguntando esto. Es decir, hay ciertas cosas en las que normalmente un niño de 8 años no se plantea cuestiones sobre la reencarnación o sobre la transmutación de las almas, o son esos comentarios, pequeños comentarios, a veces es una palabra en la que dices, pero ¿cómo me está diciendo esto? Si esto supone que me lo tendría que decir un sabio, me lo tendría que decir alguien que tiene una experiencia. Pero un niño que no ha tenido una experiencia de vida, ¿cómo me puede estar dando estas respuestas? O como lo de, mamá, tú no te preocupes, si de esta salimos, y dices... que es un niño, que son 4 o 5 años, que te está dando ánimos a ti, que eres un adulto, se supone que eres tú el que tienes que cuidar de él, y no al revés, ¿no?
hay momentos que tienen esas características un poco curiosas. Pero ¿sabes lo que se me ocurre a mí? Que tienen esas reacciones ante los problemas porque no tienen el alma tan dormida como nosotros. Si nosotros la traemos, por ejemplo, con una capa así, que está todo tapado y no recordamos nada, ellos lo traen con la mitad, yo creo. Entonces recuerdan algo de lo que han aprendido antes. Sí, porque lo de la ellos reencarnación no es recuerdan. normal que lo pregunte el niño de 8 años. No, no son cosas normales. Eso no es normal. No es lo típico, por lo menos. No, Es decir, no es lo hay- habitual hasta ahora. Claro, Hasta hasta ahora. ahora. También es verdad que todo depende de las educaciones que les demos a los niños. Pero sí, pero que tú son sabes la temas- educación que le da a tu hija. Sí, claro. Entonces, Pero me refiero a que son cosas que las que normalmente te sorprenden un poquito. El tema de que a veces te cuestionan unas preguntas, porque aunque tú le estés dando una educación diferente o tú le estés dando una educación más abierta, donde también se hablan de ciertos temas, porque lógicamente en mi casa, pues sobre lo que es la espiritualidad es un tema que está al orden del día. No, yo nunca le he ocultado absolutamente nada a mi hija de lo que hago, no me avergüenzo de lo que hago ni de lo que soy, por tanto yo no tengo por qué ocultárselo. Pero lógicamente no son las preocupaciones normales de un niño. Entonces pues sí es verdad que traen ciertas ideas o ciertas preocupaciones muy diferentes a las nuestras. Y al margen de eso, ¿tienen alguna capacidad extrasensorial o se les nota que se adelantan acontecimientos o algo? ¿Sensibilidades? Yo para mí sí. Quiero decir, de hecho es muy curioso, lo que pasa que en casa es algo muy, muy cotidiano, muy normal. Hay alguien en la habitación. Vale, pues dile que se vaya. Mamá, me están pidiendo ayuda, pero yo no sé cómo hacerlo. Pues díselo así, es decir, luego ya es cuestión, que es lo que yo no me he querido meter en las cuestiones de creencias personales de cada uno. Habrá gente que dirá que eso de las percepciones extrasensoriales pues no existe, y otras personas pues que sí creemos en ello. Entonces, el hecho es de que para mí sí tienen capacidades de ver. Yo pienso que ellos las emociones las deben de tener muy bien controladas, ¿no? No, O sea, las saben expulsar, pero a la vez las saben también... eso ¿no? a veces... Porque no todos los seres humanos sabemos el problema, o todos los problemas que tenemos normalmente los seres humanos de a pie, como te digo, es que muchas veces tenemos tantas barreras que tampoco sabemos expulsar realmente las emociones, o no Claro. las sabemos El- enfocar o caracterizar o canalizar. Sí, Yo creo que ellos las canalizan mejor, ¿no? No, bueno, ¿No? quiero decir, sí las canalizan mejor en el sentido de que si me enfado y no tengo ningún empacho de mostrar mi enfado, pero socialmente les genera muchos problemas, porque si está el día que el huracán Selene está activo y le vas a decir hola, vete a la porra, déjame en paz, porque no sé qué, dices, pero si yo no te he hecho nada. También tienen esos momentos de manifestar todo su enfado, su rabia por una situación en la que se sienten tratados injustamente o les ha salido mal algo, por frustración, porque no pueden hacer lo que quieren en un momento dado, y da lo mismo que como tengan un mal día, lo tienen con todo el mundo, y como no tienen ningún, ¿cómo diría?, ninguna barrera que impida que tú muestres tus emociones a los demás, pues socialmente son muy incómodos. Son verdaderamente a veces que dices, mira, yo no te conozco. Tienen sus momentos. Luego te pasan al otro estado. Y entonces dices, joder, yo te comería. Son un bombón, son eso también una va a dulzura. Cuando ya pasa la tormenta, cuando la tormenta ha descargado, entonces, perdonadme, es que yo no quería no sé qué, te razonan el motivo de por qué su enfado, y son totalmente amorosos, pero cuando les pillas en el momento malo, es decir, que es que esto de los índigos no es tan bonito como lo pintan, es decir, lo hemos puesto muy arcoiris, muy pasteloso, muy dulce, muy
oh, qué bueno. No, también tiene sus problemas, como todas las cosas, y sobre todo cuando son momentos de cambio, cuando son momentos de romper estructuras, cuando las cosas no son como son y como no sabes tampoco manejarlas, porque a veces tú tampoco sabes cómo encauzarles o cómo enseñarles para que dirijan su enfado de una forma asertiva y de una forma que sea constructiva, porque a ti no te han enseñado a manejarlo y tú es difícil que enseñes algo que no sabes o que no has aprendido. Entonces, no es fácil. Te descolocan mucho. Te descolocan, totalmente, pero constantemente te están No sabes por descolocando. dónde tirar. No Sí. sabes. ¿Tienen problemas en los colegios, institutos o con Muchos. los demás niños o con profesores? Con los demás niños, con profesores, con el sistema educativo en sí. Si das con un profesor que sabe enseñarles o que le motiva o que le incentiva, fenomenal, y entonces te pueden pasar de a sacarte 10, como pueden pasar a sacarte un 0 porque es una mierda, porque es tonto, porque no sé qué, es que fíjate, es que no sé cuánto, para que me cuente esto yo no sé qué. También una de las cosas que suelen tener tanto los índigos como los cristales, que son muy amantes de la naturaleza. Por ahí les puedes enseñar muchísimas cosas. Les encantan los animales. De hecho, mi hija desde pequeñita no sabía prácticamente hablar y le preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y ella decía, curar. Ah, ¿que quieres ser médico? No, de animales, pero además con las personas que las den, yo voy a curar animales. Y ha seguido hasta ahora prácticamente con la idea de que ella quiere ser veterinaria. No conocía la palabra, pero ella sabía que venía a curar animales. Tienen una personalidad bastante compleja, bastante curiosa. Yo creo que como todas las personas, todos somos un mundo y todos somos bastante difíciles, pero quizás nos hemos amoldado, hemos sabido mejor manejarnos con esas antiguas energías, con ese orden social, con esas formas, y sabemos movernos. Ellos no saben moverse en ese entorno y entonces se crean bastantes problemas. Son bastante conflictivos, tanto con los amigos, con los profesores, con los compañeros. De hecho, mi hija durante una temporada en el colegio, ella no jugaba con los niños de su clase, de su edad, sino que iba a jugar con los pequeños. Pero bastante tiempo, porque con ellos se entendía mejor que con los de su edad, o bien estaba con las personas mayores, estaba con las cuidadoras, porque se entendían mejor con los adultos que con los de su edad. ¿Tienen combinación entre inteligencia emocional y racional? O sea, ¿tienen un nivel equilibrado? No. ¿No? Quiero decir, son muy emocionales. Y lo emocional les puede muchísimo con lo racional. Cuando tienen un conflicto emocional, cuando tienen un conflicto que resolver, ponen tanta energía en ello que, por ejemplo, en los estudios, ves que pegan un descenso total, porque no ponen la energía suficiente en mantener un equilibrio de las dos. Suelen ser muy emocionales. Y por ejemplo, un Y empáticos. niño superdotado, se supondría que es como más racional, pero no... Pero es que son cosas diferentes. Es que son dos cosas diferentes. Un niño superdotado a un índigo. Porque un índigo podría ser un superdotado, pero un superdotado no o al revés, o un superdotado podría ser un índigo, pero no tiene por qué ser las dos cosas. Un superdotado es una persona que tiene una capacidad intelectual de una media bastante alta y normalmente suelen ser bastante, yo no sé si, yo diría lógicos. Claro, pero tampoco te puedo decir, es decir, son personas que tienen unas capacidades diferentes. Estos tienen una inteligencia emocional, son mucho más emocionales que lógicos. Claro, sí, pero si un niño superdotado tiene una inteligencia, una intelectualidad, pero a lo mejor en emociones puede estar más bajo también. Claro. Puede estar más cerrado. No sé, Claro, yo ahí ya no te puedo decir porque no tengo ningún estudio profundo de los superdotados, no sé cómo funcionan y demás. Es verdad que también son personas que no suelen encajar bien en el sistema porque lógicamente su inteligencia les lleva a buscar otra serie de cosas y hay muchos superdotados que se han dado cuenta de que son superdotados después de que han fracasado estrepitosamente en el colegio, se han dedicado a sus carreras y de pronto se han descubierto que es que tienen una capacidad
pero no han sabido educarles o no les han sabido dar las necesidades que tienen. Es decir, el problema educativo es verdad que es muy similar. Tenemos un patrón educativo en el cual la gente que está por encima o está por debajo del listón o de la media que han marcado, se les quita. Todo el mundo tiene que estar en el punto del mediocre. No vale ni para genios ni para personas que tienen problemas o deficiencias de cierto aprendizaje. Entonces todo el que se sale del patrón, fuera. Y lo mismo que sean superdotados, que sean personas que tienen inestabilidades emocionales o que tienen otra forma de funcionar. Tú tienes que aprenderte todo esto, tienes que conocer esto, y no importa que además lo entiendas o lo razones, no, tú tienes que conocer esto y de la forma que nosotros te decimos. Porque la educación, seamos sinceros, está para hacer obreros, que no piensen, que se dediquen a poner tuercas en la cadena de montaje y no cuestionen, salgan de allí y, o sea, hacerlos robotitos. Interesa más que pensemos lo menos posible. Efectivamente. Y cuanto menos pensemos, mejor, porque damos menos problemas. Entonces, todas las personas que tienen un pensamiento diferente no sirven. Los que no llegan, porque no llegan, y los que piensan de más, porque piensan de más. O sea, que también la clave ahí está también en el sistema educativo, porque claro, igual que a unos que a otros se les debería de ayudar a un bajo nivel o a un alto nivel. Claro. Vale, la mediocridad hasta cierto punto está bien, pero la mediocridad también se logra, o el equilibrio se logra ayudando a lo bajo y a lo alto también. Claro, hay sistemas educativos que no encajan con el sistema social, como pueden ser los del sistema de Piaget, de Montessori, o de las escuelas teosóficas, en las cuales el Waldorf, pero el Waldorf es que viene de la escuela teosófica. Entonces, plantean formas de enseñar completamente diferentes. De hecho, en el Waldorf, que es, para mí me parece que es uno de los más interesantes, son los propios alumnos, guiados también por los profesores, los que se ayudan unos a otros a enseñarse, los que han hecho un camino, los que han aprendido, enseñan a los otros o les ayudan en sus dificultades. No es, tú te tienes que aprender esto, primero les intentan enseñar música, ritmos, movimiento, y a través de la plástica, de las artes, de la pintura, de las manualidades, empiezan a introducirles conceptos de matemáticas, de lengua, de física, de química. Incluso también antes de todo eso, también incluso integrarse en la naturaleza. He leído yo también. También. Incluso no tener un profesor por año. Yo también he escuchado de tener un profesor durante 4 o 5 años y hacerte con ese mismo profesor. O sea, no estar cambiando de profesor cada por 3. Claro, como antiguamente. Y además el que tenía pero antes de aprender la matemática y todos esos cálculos, integración con la naturaleza, arte, tal, claro. Y luego ya vendrá el cálculo. Sí, ya vendrá, ya en el momento, pero primero ya, y has ido aprendiendo. Porque es que el problema está en que hoy en día entendemos que si tú no vas al colegio y no sabes leer, tú no estás aprendiendo. Que tú no puedes aprender historia, porque es decir, mucho más práctico coger a un niño y llevártelo al museo y enfrentarle con algo que le atraiga, que le guste, y a partir de ahí le empieces a contar cosas, pues mira, esto era de no sé qué, esto era de no sé cuántos, la gente vivía de esta manera, y adquieren muchísimos más conocimientos que si les pones con un texto, con un libro, que el rey fulanito de tal, el año no sé cuántos, hizo no sé qué. Bueno, ¿y qué? Eso me va a hacer que está muy bien tener ese dato, pero ese dato lo puedo buscar en cualquier libro. Pero ¿y cómo vivía esa gente? ¿Qué les motivaba? ¿Por qué hacía una obra de arte? ¿Por qué en el románico se construía de una determinada manera diferente del gótico? ¿Qué era lo que hacía que yo tuviera que construir de una manera o de otra? Porque al fin y al cabo es el reflejo de lo que esas personas vivían, de los medios que tenían. Es mucho más integral. Es decir, de pronto, de buenas a primeras, yo me encuentro con el libro de texto de mi hija, en el cual empiezan a hablar de la Reconquista en España. Bien. ¿Y cuándo ha habido una conquista para que haya una reconquista? Nunca. No se habla primero de decir, España. Me recuerdo un día que nos íbamos a Barcelona y llevábamos ya un rato de camino y me pregunta la niña pequeñita, mamá, ¿ya hemos salido de España?
Es que ese concepto básico de dónde tú estás en el mundo no te lo da, no te enseñan a saber dónde estás. Es decir, no, tú estás en Madrid y Madrid está dentro de España y España está dentro de Europa. No, España está ahí. Entonces, yo vivo en España y como vivo en España, pues si me voy a Barcelona, pues eso ya no tiene que ser España. Pero yo busco las raíces. Sí, Yo busco las raíces de un razonamiento o de unas emociones, no sé, alguna vez buscan ahí para encontrar una respuesta a las cosas. ¿No? Buscan mucho razonamiento. Claro. No vale aprenderse las cosas de memoria. No, yo creo que buscan más eso. De hecho, si se aprenden algo de memoria, lo olvidan a los 2 segundos. O sea, Porque es para probar y ya está. y sin embargo tú les explicas cualquier otra cosa y nunca se olvidan de eso. Nunca. Y a veces parece que no te están prestando atención de lo que les estás contando. Unos meses después dicen, oye, aquello que habías dicho. Y dices, ¿yo había dicho qué? Oiga, tú en ese momento ya ni te acuerdas lo que habías dicho, ni nada. Parece que no prestan atención, pero como hay algo que les interese, ahí están. Es decir, pero no les pongas delante un libro. Además, otra de las cosas de lo que son inquietos, yo recuerdo de sentarla a comer a la mesa. Si no se levantaba 6 veces de la mesa, por algo. Porque claro, había que buscar excusas, porque era como que te pinchaba la silla, voy al baño, el tenedor, ay que no sé qué, uy que me he olvidado. Necesitan constantemente, entonces decías, una comida sentada, claro, cuando ha ido creciendo, cuando ya tiene 18 años, lógicamente pues ahora ya sí se sienta, se mantiene. Cuando era pequeña era como, necesitaba moverse constantemente. Y aquí hicimos una comida, sentada entera en la mesa, que sin levantarse decía, no me lo puedo creer, porque no era lo normal era por lo menos 2 veces. Cosas o sea, tienen cosas muy particulares. Al final, cuando te enfrentas con un niño que tú tienes que educar, dices, mira, me da lo mismo que sea índigo, cristal, que sea lo que sea, es un niño y tú tienes que y es tuyo y tú tienes que intentar lidiar con lo que tienes día a día. No te puedes plantear demasiado de si es, ¿qué más da? ¿Qué le vas a marcar? No, es que tú vas a comer ese índigo. No, tú tendrás que aprender las normas sociales como todo el mundo tiene que aprender. Tienes que intentar integrarte, más que nos pese, en una sociedad que es la que tenemos y podemos intentar aprender a cambiar las cosas de otra manera, pero primero tienes que conocer la sociedad de la que estás para después poder hacer cambios. Entonces, te da igual, te enfrentas el día a día, realmente. ¿Qué es lo que más te ha costado a ti con un niño índigo a la hora de tener que enfrentarte a lidiar con él? A las normas, yo creo que las normas sociales, el estar en grupo, el estar con otra gente, lo típico de que jo, que mal educado está, jo, que no sé cuántos, porque son las críticas normales que recibe, dice, bueno, yo hago lo que puedo, no creo que sea una madre que no esté encima de mi hija, que no le preste atención, que no haga cosas, pero a la hora de integrarte socialmente, y el día que por fin conocí a otra amiga que tenía 2 índigo, y cuando les empezabas a ver que además entre ellos se entendían fenomenal y dices, qué descanso, porque ya no te sientes juzgado constantemente, que es lo típico que te ocurre cuando te encuentras en el entorno. Y lo típico, no, es que deberías enseñarle, es que deberías, dices, sí, yo lo intento, pero si no lo aprende, es muy fácil decir desde fuera qué es lo que tú deberías hacer, pero qué es lo que tú puedes hacer con el niño que te ha tocado. Es lo que tiene, es decir, yo sé lo que sé y tengo mis recursos y es con lo que puedo manejarme. Quizás ahora mismo, con la experiencia o con el conocimiento que yo tengo ahora, pues habría hecho cosas muy diferentes, pero en aquel momento ni tenía la experiencia, ni tenía el conocimiento, ni tenía las herramientas, por tanto tampoco hice lo que podía hacer y seguimos haciendo lo que podemos hacer. Y en base al conocimiento que tienes ahora,
¿qué harías? O sea, con un niño índigo. Desde luego no llevarlo a un colegio público, eso es lo primero. Para nada. Si tuviera los recursos y tuviera, tampoco le llevaría a un colegio privado y demás, sí me buscaría pues escuelas más, si pudiera, tipo el Waldorf o Piaget, o me plantearía, que además de hecho ya me lo planteé, pero las circunstancias no lo permitían, la educación en casa. Que además cada vez, hoy en día hay muchos apoyos por la red, por asociaciones y demás, donde se puede educar en casa. Hubiera cambiado mucho de los patrones de educación y hubiera intentado que aprendiera de una forma más orgánica. Quizás me la hubiera llevado al campo, en lugar de criarla en una ciudad, donde hubiera podido integrar mucho más el estar con la naturaleza, el disfrutar de los animales, el poder correr, el poder salir, el poder... Quizás me he ido al campo, cosa que no en ese momento, ahora mismo pues no, o en aquel momento ni me lo planteé ni tenía los recursos. Todo también depende de los recursos que tengas, porque hoy en día tengo una experiencia, pero sigo sin tener los recursos que me permiten hacer todo lo que yo quisiera hacer. ¿Llevaste al médico en algún momento para que le diera algo para tranquilizar o algo así? Para nada. Y no le diste nada tampoco. Para nada. La mejor manera de tranquilizarles, lo que hice fue llevarla a karate. Que se desfogara, que aprendiera a canalizar su energía. Pero a cosa de los 2 meses, bien chiquitita que era, me dice: mamá, yo no quiero ir a karate. ¿Por qué? Porque me dan patadas. Digo: Selene, es como decirme que tú no quieres ir a la piscina porque te mojas. En karate se dan patadas. Sí, pero me dan muchas, son muy grandes. Otra de las cosas que suelen tener es que cuando hay un problema, o por lo menos en el caso de mi hija, que se le ve que es demasiado grande para ella, lo deja ahí. Y cuando ya tiene las fuerzas o tiene los recursos, entonces lo aborda. Lo típico, toda encantada, le regalas el triciclo, va a dar los pedales. Claro, no llegaba bien, era muy pequeñita, no llegaba bien a los pedales, entonces le costaba mucho, 1 año y el triciclo. Claro, cuando cogió el triciclo, volaba con el triciclo, no le costaba ningún trabajo, había crecido, llegaba bien, pero nunca se ha enfrentado o nunca trata de enfrentarse con cosas que realmente no puede manejar. No se mete más de lo que ella cree que puede. Yo eso lo veo bien. Porque Y hay si gente que se quiere atrever inteligente. más de lo que no puede y ese es el problema. O sea, saben parar a tiempo Sí, pero quiero decir... y esperar el momento para... Yo eso lo veo, Claro, por una parte lo veo posible. Es decir, como todas las cosas, hay cosas que son positivas y hay cosas que no son tan positivas. Porque, por ejemplo, en esto dices: no hay ningún problema. Pues si tardas en aprender a montar en triciclo o en bicicleta 1 año más, no hay ningún problema. Pero en el sistema educativo en el que estamos, tú no puedes esperar a decir: bueno, Claro. cuando yo me encuentre preparada para aprender matemáticas, pues aprenderé matemáticas. No, porque tú tienes que sacarte las matemáticas en el año, no cuando a ti te viene bien. Es decir, hay ciertas cosas en las que tú tienes que enseñarles a que hay que coger el toro por los cuernos en el momento, aunque no te guste. Pero sí entienden. Con el tiempo te vas dando cuenta de que aquello que parecía que no lo entendían, si lo entienden y van cambiando. Pero yo creo que también, como todas las personas, es decir, no son... Yo lo que quiero hacer ver es que tendemos a definir a las personas por ciertas cosas, pero no dejan de ser personas. Y en el fondo no llevamos aquí un cartelito de lo que somos. Nos manejamos o somos lo que podemos ser en cada momento dentro de las capacidades que nosotros tenemos y el entorno o las circunstancias que nos tocan vivir. Y buscamos recursos. Lo que pasa es que hay que a veces ser más creativos a la hora de buscar los recursos. No decir: no puedo hacer esto. No puedo hacerlo de esta manera. Pero quién sabe si, viendo desde otro ángulo la situación, no tengo una forma de actuar. Y yo creo que es la lección que nos vienen a enseñar. Que con estos niños hay que ser constantemente muy versátil a la hora de afrontar los comportamientos que tienen. Y yo creo que es más el reto para nosotros que para ellos, porque ellos son lo que son.
Para ellos es natural, no tienen ningún problema con ser lo que son. El problema es para nosotros, que tenemos que tener la capacidad de adaptación para primero darnos cuenta de si no nos funcionan estas estructuras, buscarnos estructuras nuevas. Y esas estructuras nuevas que nos busquemos, que sean de la forma más creativa o que sean de la forma más constructiva también. Porque a veces es muy fácil echar abajo una cosa sin tener un plan. No, si tú vas a quitar algo, primero muéstrame otra alternativa que sea mejor. El por qué tengo que tirar algo antes de construir, que era lo que hacíamos antes. Antes, cuando nos íbamos, montábamos una guerra, lo poníamos todo patas arriba y ya estaba. No, no se trata de eso, se trata de esta estructura no funciona y no funciona por esto, este es el plan. Vamos a idear planes nuevos, vamos a ver formas nuevas de pensar, vamos a abrirnos a un nuevo pensamiento y además un pensamiento mucho más global, mucho más que coja todos los factores. No vamos a mirar solo a una pieza del puzzle, vamos a intentar ver el puzzle entero. ¿Se puede cambiar la hiperactividad física es el mayor problema que tienen los niños cuando están en el colegio y todo eso, por la intelectual, por ejemplo? Haciéndoles, no sé, leer o crear otra cosa. O... Es que yo creo que cuando tú necesitas actividad física, necesitas actividad física. Y si tú necesitas que correr, si le pones a leer, malo, porque el músculo necesita expresarse, es decir, el cuerpo físico necesita expresarse, igual que el momento. Ahora, tú llévatelo al campo, ponlo a correr con un perro, que jueguen, que vengan y luego le pones a leer. Y entonces activas la mente, pero primero cansa el cuerpo, porque es que si no, no vas a conseguir que te centres en leer. Entonces, ¿que necesitas hacer actividad física? Ponles a hacer actividad física y además a ser posible que esa actividad física encima aporte un beneficio para él o un beneficio para lo que estás haciendo. Es decir, no puedes parar quitado bien por la mesa, lleva esto, ponlo aquí, esto. Aprovecha a que no puede estar quieto, a que ordene, a que lleve, a que sea, pero todo un poco, sobre todo con los niños más pequeños, a modo de juego, a modo de que sea algo divertido, a modo de que sea algo que ellos además sientan que, mira, pues lo estoy haciendo bien. Y sobre todo, creo que a la hora de educar a las personas en general, índigos, no índigos, cristal, no cristal, del colorín que quieran, sobre todo decirles cuando las cosas las hacen bien, que las hacen bien. Y cuando no las hacen bien, el por qué no las están haciendo bien. A lo mejor desde tu planteamiento, porque ellos te pueden decir, sí, pero es que yo lo hago así por este otro motivo. Y a lo mejor es correcto lo que está haciendo, tú no lo estás viendo. Pero yo creo que lo importante es, sobre todo, decirle a la persona, a una persona cuando hace algo, que lo hace bien, aunque sea tu obligación hacerlo. Pero aparte de hacerlo, pues siempre te gusta que te digan, mira qué bien lo has hecho o qué bien te ha quedado. Es decir, a lo mejor mi obligación es hacer la comida todos los días, pero cuando alguien se sienta a la mesa y dice, qué rico ha quedado, te sientas fenomenal, ¿no? Que no que todo el mundo coma allí, a la Dios muy buenas y te da una sensación, pues cuando tú haces otras actividades también te gusta. Yo creo que la educación tiene que partir por ahí, de decir a las personas, estimularlas, hacerlas ver que valen, que son útiles, si no para una cosa, para otra. A veces no todo el mundo tenemos los mismos talentos, lo que hay que tener en cuenta es que no somos iguales, ninguno, no tenemos los mismos talentos, ninguno. Pero es que es lo bueno, porque lo que yo no puedo hacer, lo puede hacer otro. Lo que yo no puedo llegar en una determinada manera, a lo mejor alguien me puede enseñar cómo hacerlo. ¿Por qué tengo que ser perfecto en todo? No, puedo ser perfecta en algunas cosas, o puedo destacar en algunas cosas porque lo trabajo más, porque tengo unas cualidades, pero todos tenemos que correr y ser sprinter, o todos tenemos que ser grandes saltadores, o todos tenemos que ser buenos nadadores, o todos tenemos que ser unos magníficos cantantes. Quien canta bien nos agrada con su voz, quien sabe nadar bien pues nos puede ayudar a cruzar un río o a rescatarnos. Es decir, cada uno tiene que tener su cualidad
lo que tenemos que aprender es cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros defectos o cuáles son donde flojeamos, y intentar aprender a sobrellevar o a potenciar nuestros defectos para que no sean tales defectos que por lo menos los podamos manejar, y potenciar totalmente nuestras cualidades para que los demás se puedan beneficiar de una persona integral y una persona sana. Yo creo que ya es hora de que nos reconozcamos que no tenemos que ser perfectos al 100%, sino intentar perfeccionarnos constantemente, intentar dar cada vez algo mejor de nosotros y de cooperar, que es que no pasa nada por cooperar, o no pasa nada por pedir ayuda en un momento dado, porque yo no soy capaz de llegar a un punto, porque a lo mejor hay alguien que me puede tomar el relevo, y tampoco importa el que yo no haya llegado a la meta, lo importante es que se ha llegado, que sea un proyecto en común, que sea un proyecto de todos. Y si nos vamos a poner a construir una casa, no importa que no la haya terminado de construir yo, importa que la casa se ha construido y que la hemos construido entre todos. No me tengo por qué yo llevar el cartelito de que soy el mejor, fíjate, es que he hecho la casa, es que soy maravilloso. No, lo hemos hecho entre todos y hemos hecho algo útil para todos y hemos hecho algo que nos gusta y nos hace sentir cómodos y nos puede ayudar a todos. Pero yo soy el mejor, ¿y de qué me sirve ser el mejor si solo puedo hacer una cosita? Pero a lo mejor entre todos, entre muchos, no hacemos una cosita. Antes hacían unos edificios impresionantes, los templos, las pirámides. ¿Por qué se hacían eso y ahora no somos capaces de hacer? ¿Por qué? Porque la gente colaboraba, porque era una cosa común y era una cosa para todos. Era para la comunidad, no era para mí. Entonces, si construimos, si volvemos otra vez, que es lo que yo creo que el mensaje que nos vienen a decir, volvamos a ser una comunidad, volvamos a construir para todos, para el bien común, para ayudarnos. No importa que yo solo haya puesto a lo mejor una piedra o haya puesto una ventana, he puesto mi parte y otro habrá diseñado los planos. ¿Es más importante el que diseña los planos que el que pone las piedras? Para el proyecto es importante las dos, ir a aunar las dos cosas. No es más importante uno que otro. Es más importante el músico o el cantante. Si no, el músico no toca, el cantante no puede. Es todo un conjunto y se trata de que colaboremos, que volvamos otra vez a colaborar, a ver que cada uno estamos haciendo algo en bien de todos y nos sintamos integrados, nos sintamos satisfechos de lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo es para el bien, no para satisfacer lo que no podemos satisfacer, porque el problema está en que como no nos sentimos bien, intentamos llenarlo con méritos, con logros, con que fíjate qué tal, pero en el fondo el vacío, el hueco que hay ahí no se llena nunca y siempre voy a estar de mal humor y de malestar y me voy a sentir mal porque no lo voy a llenar con nada, ni que me compre el mejor MVM, ni que tenga la pintura más chula, ni que tenga 30 pinturas, no me llena. Y si no me llena, y si no me hace sentirme feliz, ¿de qué sirve? ¿Le cuesta a ellos llegar a estados de relajación o de interiorización? ¿Son capaces? Sí, cuando quieren. Cuando les interesa, cuando ven una meta. Saben charlar, o sea, saben hablar con ellos mismos. Me refiero también, o sea, una interiorización. Es que yo no he estado en la piel de ellos. Yo puedo decir lo que yo veo desde fuera, pero desde dentro, lo que ellos sienten, lo que te pueden expresar. Pero evidentemente es una cosa que tienen una capacidad innata de centrarse, o de percibir las energías, o de canalizar energías. Entonces, lo que a lo mejor para ti es un periodo de trabajo, de centrarte, de meditar, para ellos unos instantes es suficiente, porque tienen, como yo digo, el wifi puesto, se lo chivan todo, entonces no tienen que ahí poner la orejita a ver
pero ¿qué es lo que sienten ellos por dentro? Pues es como intentar decir qué es lo que siente María José, lo que me puede contar, pero yo no puedo ver lo que le pasa por su cabeza. Te puedo engañar. Y me puede engañar, efectivamente. Yo puedo observar desde fuera o puedo observar desde... Y además, vuelvo a decir, yo puedo hablar de un individuo, que es el que conozco, o de varios individuos que yo conozco, pero ¿y los demás? Yo me baso en lo que cuentan y en mi experiencia. De todo lo que cuentan, pues hay unas cosas que sí, hay otras cosas que, bueno, yo he volcado los datos, os he dejado también ciertos pinceladas para que vosotros hagáis vuestra propia investigación y para que buscáis y leáis del tema, y sobre todo si tenéis la oportunidad de encontrar una persona que tiene esas características, pues que conviváis con ella, que veáis qué es lo que os puede ofrecer y que tengáis vuestra experiencia, porque yo creo que todo esto, lo importante no es el montón de datos, es la experiencia, la vivencia de cada uno. Porque el montón de datos, pues ahí están, se puede buscar por internet, se puede buscar en librerías, hay un montón de sitios donde todo el mundo puede acceder. Afortunadamente hoy en día lo bueno que tenemos de la tecnología es que todo el mundo puede acceder a los datos, pero cómo tú vivencias eso, yo creo que es lo más importante. ¿Cómo lo vivencias tú? ¿Qué significa para ti? ¿Qué es lo que te aporta a ti? Disculpa, pero para comprender el mensaje de forma más racional, no es posible, vamos, creo yo, que esto todo sea simplemente un resultado evolutivo de la carga genética, aparcando lo místico y lo metafísico, ¿no? Por darle un sentido más racional, o sea, para evitar ese sentido de sorpresa, ¿no? Porque realmente cuando ves una experiencia así, realmente te quedas sorprendido, ¿no? Pero para tener ese mensaje, no sé yo si es bueno darle esa pizca de razón natural de las cosas. Es que tiene esa razón natural. Creo que, no sé si en algún momento lo he dicho o si no lo he dicho, lo digo. Tratamos el tema, hay que intentar tratar el tema de forma integrada, holística, de verlo desde todos los ámbitos, desde todos los puntos. Estas son quizás las características que más... Pero lógicamente hay habido un cambio biológico, aunque sea mínimo, porque hemos tenido una evolución, pero es que además no solo es una evolución física, es que es una evolución social, es que hemos cambiado nuestra forma de pensar de unos años aquí. Hará 50, 60 años, una mujer iba a una comisaría a denunciar que el marido la había pegado y la volvían a mandar a casa. Y el que el marido pegara a la mujer era algo normal y la sociedad lo entendía como que eran asuntos domésticos y que nadie tenía que meterse. Hoy en día tenemos una conciencia de que es algo que no se debe tolerar, que toda la sociedad debe estar implicada, que todo el mundo tiene que intentar prestar ayuda y hay una visibilización de ese hecho. De hecho, es más, estamos llegando a otro nivel de conciencia, a otro cambio. Los hombres maltratados. Hoy en día se sabe que también hay hombres que son maltratados y que les cuesta muchísimo salir a la luz porque tienen los mismos problemas que tenían las mujeres en esos años. Estamos empezando a cambiar nuestra forma de sentir y de ver y de afrontar los problemas. Entonces, efectivamente, claro que hay un cambio, es decir, no solo es esto es una parte del conjunto, es una parte social, es una parte de cómo enfrentamos los nuevos problemas, de cómo enfrentamos las nuevas situaciones, pero todos en general, desde la sociedad, desde la biología, desde los conocimientos. Ahora tenemos unos conocimientos que antes no se tenían y eso también hace que nuestro cambio, y creo que al principio lo dije, no es un cambio de pinto una línea, aquí hay una era y aquí hay otra, no, es un proceso gradual y estamos empezando, porque más o menos
se ha sido la entrada de la nueva era por el 2012, 2010, hay gente que lo marca para el 2021, pero estamos comenzando en esa nueva era. Entonces, como todas las cosas, es como el arco iris. ¿Dónde termina el azul y dónde empieza el verde? Es una degradación de colores. Y hay en un punto donde yo veo el azul claramente y hay en otro punto donde yo veo el verde. Y del verde al amarillo hay una serie de degradaciones de colores hasta que llego a la zona donde percibo el amarillo. Mi ojo no ve claramente todos los matices, pero están ahí. Con los cambios de era ocurre lo mismo, la vibración o los cambios van siendo paulatinos. Y antes había personas que luchaban por los derechos de la mujer y hoy en día tenemos ciertos derechos que antes no había y seguimos porque no estamos, todo el mundo no tiene, hay más personas que entienden que las mujeres tienen que participar en la sociedad, que tiene que haber un sistema igualitario, que todos tenemos que ser iguales, pero sigue habiendo personas que no lo piensan y dentro de unos años habrá gente que dirá qué barbaridad, como antes se podía pensar que las mujeres no tenían derechos, y entonces nos daremos cuenta de que hay otra falla en nuestra sociedad y diremos, pues ahora tenemos que poner esfuerzo para que las personas que tienen determinadas características X encajen en la sociedad y sean admitidas pues como lo que son y que se integren de forma natural. Y entonces ahora también estamos pues en la integración del matrimonio gay y de la adopción de los hijos por parte de personas del mismo sexo, y de pronto nos plantearemos de que hay otras personas que tienen otras necesidades y que tienen que encajar también en la sociedad. Y estaremos constantemente hasta que lleguemos a un punto que la sociedad se estabilice en la sociedad que nosotros hayamos querido crear. O nos hayamos ahí cogido y nos hayamos extinguido porque hemos sido incapaces de colaborar entre todos y entonces hemos echado todo por tierra. Pero va a ser un proceso que vamos a ir viviendo cada día, día a día, y que vamos a ir cambiando cada día. Y hay cada vez más personas que sienten interés por los temas intelectuales, por los temas espirituales, por los temas del arte, de las ciencias, más que de los temas materiales, pero todavía sigue habiendo. Y de hecho toda esa gente que le importa tanto solo lo que es el yo y lo que es el mío y lo que es destacar, pues se les está notando, es decir, este cambio de que hay más personas que empiezan a preocuparse de otros temas, se les nota mucho más feroces en intentar que no perder esa parcela que ellos creen con derecho que es suya. Y estamos en esa confrontación social y en ese cambio social. Entonces, como decían los chinos, ojalá viváis en tiempos interesantes. Y gracias porque lo has hecho muy bien. De nada. Gracias a vosotros porque me habéis aguantado pues, el rollo durante por lo menos hora y pico. Muy interesante.